idea central de las obligaciones y las obligaciones patrimoniales y parte de lo que es la prolongación del estudio de las obligaciones, que precisamente es el estudio de las garantías o el derecho de garantías. Ayer veíamos qué pasaba con los peligros, los riesgos que han identificado los hermanos Masud. Uno, cuando el deudor ya es insolvente en el momento en que nace el crédito, ¿verdad? Y el otro es cuando, siendo solvente el deudor, busca su propia insolvencia. Y lógicamente, cuando busca su propia insolvencia, entonces decíamos, es ahí donde se abren precisamente los términos que comentábamos ayer. Primero, esos derechos auxiliares de carácter general, que hoy, de acuerdo al Código Procesal Civil, serían las medidas cautelares, ¿verdad? Pero que están previstas en el Código Civil. Y las otras, los derechos auxiliares especiales, que dan lugar a la acción oblicua o indirecta, que no es sino donde el acreedor puede intervenir en un juicio de terceras personas, es decir, de su deudor con otro acreedor, para que este deudor negligente asuma defensa y no se convierta y no caiga en la insolvencia. Y la otra, la acción revocatoria pauliana, que gira en función de la acción fraudulenta del deudor cuando éste busca su insolvencia de mala fe con la intención de no cumplir con la obligación principal. Bueno, a esos habíamos dicho son los acreedores quirografarios, aquellos que no tienen ninguna garantía. Pero la ley les otorga un derecho, aquello que está previsto por el 1335, que es el derecho de poder perseguir los bienes habidos y por haber, lo que hay y lo que no hay y puede haber mañana, ¿verdad? A efectos precisamente de cubrir y de cumplir esa obligación. Habíamos hablado de garantías introductoriamente y habíamos visto una garantía, la garantía personal, la fianza, donde es una tercera persona la que garantiza el cumplimiento de una obligación. Pero ¿con qué garantiza? Con sus bienes, con su patrimonio. En el mismo concepto del 1335, con todo lo que tuviera y lo que no tuviera, ¿verdad? Y lógicamente, hoy nos toca entrar a hablar de las garantías reales, ¿verdad? Y cuando hablamos de las garantías reales, ¿no? Habíamos dicho, estas garantías reales se dividen en dos: las garantías pignoraticias, las pignus, que básicamente son las que se caracterizan por la remisión o entrega. Y precisamente enseguida vamos a ver una de las garantías pignoraticias. Decíamos, las pignoraticias son dos: la prenda mobiliaria y la antícresis inmobiliaria. Y luego vienen las garantías de retención, la hipoteca y los privilegios, donde el deudor retiene, mantiene la garantía en su poder y el acreedor hace una afectación, una inscripción. Entonces, veamos esta garantía real pignoraticia, la prenda, ¿verdad? Que es una pignus mobiliaria, precisamente es una garantía real. Habíamos dicho ya que son todas las garantías de carácter accesorio, porque hay dos contratos. Un contrato principal, que es la deuda, y el otro contrato de garantía accesoria, garantía, ¿verdad? Pero habíamos dicho, no es que se haga dos contratos, se hace uno solo.
de la cláusula primera hasta la quinta, puede ser sexta, es la obligación principal, donde se habla del préstamo, las condiciones del préstamo, es decir, tiempo de duración, intereses, etcétera, etcétera. Y por decir, a partir de la cláusula sexta para adelante, se habla de garantías, digamos. Y ese es el contrato accesorio. Y ahí se habla de la prenda. El objeto, por cierto, es pues garantizar el cumplimiento de una obligación principal y es pignoraticia, porque existe entrega. Por eso es que el término prenda viene del término latino preendre, que quiere significar asir o agarrar. Si no agarras, si no tienes en tu mano, no hay prenda, no hay contrato de prenda, como vamos a ver en el desarrollo. Y de manera muy puntual podemos definir la prenda como ese contrato real por el cual el deudor precisamente entrega una cosa mueble al acreedor para seguridad de la deuda. La idea es que se cumpla con esa obligación patrimonial. El Código Civil a partir del 1401 se refiere a y justamente nos dice que puede darse en calidad de prenda todos los bienes muebles en su universalidad. Pero no solamente los bienes tangibles, corpóreos, materiales, ¿verdad? Sino también los créditos, que de pronto es intangible, incorpóreo, pero tiene valor monetario. Yo puedo dar en prenda lo que a mí me deben, ¿verdad? Yo tengo un contrato de préstamo a una tercera persona, ¿verdad? Me deben, pero al mismo tiempo me estoy prestando plata de otra persona y le estoy dando en calidad de garantía el crédito que yo tengo por cobrar. ¿Es posible hacer eso? Claro, es posible. Estoy garantizando con una deuda. Seguramente se establecerá que yo también a su vez tenga pues una deuda, una garantía para cobrar esa deuda, ¿verdad? Entonces puedo también dar créditos y otros derechos en general que tienen la característica de muebles. Decíamos, es un contrato real, porque obviamente estos contratos de garantía real que empiezan por la prenda, que se entiende que la garantía es real porque el valor de la garantía debe ser suficiente para cubrir la obligación principal y sus accesorios. ¿Qué significa la obligación principal? El monto de dinero prestado, 10.000. Sus accesorios, intereses, gastos de guarda, mantención y conservación de la prenda, posibles honorarios profesionales y posibles costas. Esos son los accesorios. La garantía es real porque su valor debe ser suficiente para cubrir todo eso. De lo contrario, no tendría mucho sentido. Obviamente, tomando en cuenta los valores de los bienes muebles, se entiende que estos contratos con garantía prendaria son para obligaciones no muy grandes, ¿verdad? Por cierto, no está restringido, no está limitado, está relacionado al valor de la prenda. Lo ideal es que la prenda sea suficiente para cubrir la obligación principal más sus accesorios, ¿verdad? De lo contrario, estaríamos perdiendo ese carácter de garantía real, ¿no? Por eso son garantías reales. Hay un bien específico cuyo valor sea suficiente para cubrir la obligación principal y sus accesorios. Por cierto, es consensual, ¿verdad? Interviene la voluntad de ambas partes, es accesorio. El contrato de garantía prendaria es accesorio, porque el contrato crediticio, el préstamo de dinero es la obligación principal. Este solamente tiene una finalidad, garantizar el cumplimiento, ¿verdad? Cosa que si no pagase el deudor, se pueda ejecutar y se pueda proceder al cobro con la venta de esa garantía. Es indivisible, porque podemos dar en calidad de prenda varios bienes que por su naturaleza
sean cómodamente divisibles. Pero la prenda como tal, la garantía como tal, es indivisible. Ejemplo, puedo dar 3 computadoras en calidad de prenda por una sola deuda. Son 3 computadoras y es un contrato. Podría ser que yo pague la mitad de la deuda y diga ahora, ya he pagado la mitad, devolveme una computadora. No, no puedo, porque el contrato de prenda es indivisible y es uno, compuesto por varios bienes. Por lo tanto, yo tengo derecho a agarrar y quedarme con todo hasta que me paguen el último centavo de lo que me debe, ¿no? Entonces, porque no es que yo de un televisor, un computador, puedo dar varios bienes, reitero, pero es un contrato de prenda, no se divide en cuanto a la cantidad de bienes que exista, ¿verdad? Y lógicamente es un contrato unilateral porque solamente el titular de la garantía prendaria se obliga, ¿verdad?, para con el acreedor. Si no te paga, te cobras con esto. El acreedor no se obliga prácticamente a nada con el titular. Es claro el 1403 del Código Civil, ¿verdad? Cuando se refiere a la constitución del contrato de garantía prendaria. Y esto es importante, ¿verdad? Porque más allí del documento, del contrato, que es suficiente un documento privado con reconocimiento de firmas y rúbrica. Es suficiente. No necesita documento público, ¿verdad? Es suficiente documento privado. ¿Por qué? Porque la prenda es un bien mueble que no está sujeto a registro. Y precisamente la prenda se constituye en consecuencia con la remisión o con la entrega por su característica de traditio, de pignus, ¿verdad? Y esta prenda puede ser de propiedad del propio deudor o también puede ser de propiedad de una tercera persona. Ojo, que si es el propietario una tercera persona, ese propietario tiene que firmar el documento dando y aceptando dar en calidad de prenda ese bien, ese computador, por ejemplo, que es de su propiedad. De lo contrario, significaría que el deudor está dando en calidad de prenda un bien ajeno y el propietario podría buscar la recuperación de ese bien. ¿Por qué? Porque no ha dado su conformidad, su consentimiento para que su bien sea dado en calidad de prenda, ¿no? Entonces, mucho cuidado, a tiempo de redactar el contrato, hay que verificar que el deudor sea efectivamente titular propietario de la prenda, ¿ya? Porque si no tiene algo que le acredite derecho propietario, en este caso una factura, etcétera, que acredite la compra de ese bien, indudablemente corremos el riesgo que aparezca una tercera persona que sea el dueño para reivindicar, para recuperar la posesión de ese bien. Entonces, acá hay que tomar en cuenta por eso que este elemento de la constitución con la entrega, con la remisión de la garantía, es lo que le va a otorgar al acreedor el derecho, primero, de retención, ¿verdad? Me quedo con la prenda hasta que me paguen todo. Y hemos dicho capital, deuda, más accesorios, ¿verdad? Y además tengo el derecho de preferencia frente a otros acreedores. Esto es importante para establecer el tema de los grados y preferidos, ¿verdad? Pueden haber hasta 2, 3 contratos de préstamo de dinero con la misma garantía prendaria. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero la prenda se constituye con la entrega. En consecuencia, el que tiene el contrato de garantía prendaria no es el que tiene el papel firmado, sino
es el que está agarrando la cosa en sus manos. Ese es el que tiene prenda. Y por lo tanto, ese es el que tiene derecho de retener la prenda y además de ser pagado primero antes que otros. Puede haber un documento más antiguo, ¿verdad? Muy bien redactado, pero si no hubo entrega de la prenda, si no entregaron en sus manos la prenda, si él no agarró, nunca hubo contrato de prenda. Simplemente es un acreedor quirografario, porque no tiene garantía. Por eso hago énfasis que en la prenda se constituye con la entrega, con la remisión, por esa su característica de pignos. Y eso es lo que le va a dar preferencia para ser pagado primero, frente a otros. Porque, claro, la ley prevé, no te prohíbe que puedas dar el mismo bien en calidad de prenda a varias personas. Claro, estarías actuando de mala fe y estarías engañando, pero legalmente no está prohibido. Moralmente sí está prohibido. Es actuar de mala fe, pero legalmente puedes hacerlo. Entonces, ¿quién va a tener preferencia de pago? El que está agarrando la cosa, no el más antiguo, ¿verdad? Entonces, ese derecho de preferencia, ¿verdad? Es en consecuencia, ¿verdad? El que tiene indudablemente, ¿verdad? La cosa en su mano independientemente de la fecha del contrato. Se trata de un contrato accesorio de prenda. No nos olvidemos, contrato accesorio. Y hay un contrato principal de la deuda, del préstamo de dinero. En consecuencia, el que no haya prenda no quiere decir que el contrato de préstamo de dinero no valga. Vale. Pero ese es un acreedor quirografario, porque no tiene garantía. Pero el contrato dice, es que nunca se constituyó la prenda porque nunca se entregó, nunca agarró. Por lo tanto, el contrato de préstamo de dinero vale, sirve, pero lo que no hay es el contrato accesorio y por lo tanto ese acreedor es un simple acreedor quirografario, ¿verdad? Como decíamos ayer. Bien, ¿qué se puede dar en calidad de prenda? Estamos hablando, de acuerdo al 1401 y siguientes del Código Civil, de la prenda común. ¿Por qué hacemos referencia a la prenda común? ¿Verdad? Porque esta prenda tiene una excepción, ¿verdad? Y esa es la que vamos a ver enseguida, la prenda sin desplazamiento. Porque la regla general de la prenda es el desplazamiento, es la traditio, es la entrega, por eso es pignus. Pero excepcionalmente, como vamos a ver, podría haber prenda retenida, prenda sin desplazamiento. Entonces, por eso decimos prenda común. ¿Verdad? Y lógicamente, todos los bienes muebles, ya hemos dicho en su universalidad, y hemos indicado también créditos, ¿verdad? Y otros derechos, ¿verdad? Porque el patrimonio está compuesto, ¿verdad? Por bienes, por acciones, por derechos y, por cierto, también por obligaciones, ¿verdad? Porque no solamente es patrimonio lo corpóreo, lo material, lo tangible. También es patrimonio lo incorpóreo, lo inmaterial, lo intangible. Pero todo esto es monetario, ¿verdad? Ya decíamos, un crédito, un derecho, ¿verdad? Las acciones que yo tengo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es lo que se puede dar. Y cuando hablamos de la excepción de la prenda, que hemos llamado la prenda sin desplazamiento, como dice el 1418 del Código Civil, ¿verdad? La regla es que yo entregue en calidad de prenda lo que estoy ofreciendo en garantía. Excepcionalmente, puedo dar en calidad de prenda y yo me quedo,
prenda retenida, no entrego, prenda sin desplazamiento se llama eso, ¿verdad? Pero no es en general, hay un elemento fundamental, un presupuesto fundamental. ¿Cuál es el presupuesto? El presupuesto es, solo procede la prenda sin desplazamiento cuando el crédito que se va a obtener sea para desarrollar, para mejorar la actividad de la cual es parte la garantía, ¿verdad? A ver, ejemplo. Puedo dar en calidad de prenda sin desplazamiento en la actividad agrícola, en la actividad ganadera, ¿verdad? Puedo dar en la actividad hotelera, todo lo que son los muebles, el menaje de hotelería, ¿verdad? Puedo dar en las industrias hasta mi materia prima. Decíamos que la naturaleza, el presupuesto está en que el préstamo debe ir para desarrollar la actividad de la cual es parte la garantía. Decíamos, ejemplo, en la agricultura, tengo terreno, tengo tractor, no tengo plata para comprar semilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Puedo dar en calidad de prenda sin desplazamiento mi tractor, porque el tractor, como conocemos, no está sujeto a registro, no es como los automotores, ¿verdad? Pero puedo dar mi tractor, porque nos damos cuenta, si fuera prenda común, tengo terreno, mi tractor lo doy en prenda y con ese dinero compro semilla. Ahora voy a seguir en el mismo problema. Tengo tierra, tengo semilla, pero no tengo tractor. Me va a seguir faltando algo. Entonces la idea es que tengo tierra, tengo tractor, me presto plata con garantía de mi tractor, pero no entrego, sino me quedo como prenda retenida. Y ahora tengo plata para la semilla. Ahora sí puedo desarrollar mi actividad agrícola porque tengo los tres elementos fundamentales. Lo mismo en la hotelería. Quiero mejorar mi hotel. Puedo dar en calidad el menaje de hotelería, todos los bienes muebles de la cocina, etcétera, etcétera, por ejemplo. Si lo doy en prenda común, ahora me presto plata, pero ahora me falta menaje y me falta muebles en mi hotel. No me sirve de nada. Entonces, puedo prestarme en calidad de prenda sin desplazamiento, ¿verdad? Por eso decíamos, lo importante es que el préstamo sea utilizado para desarrollar la actividad de la cual la garantía es parte, ¿no? Y en la actividad agrícola, en la hotelería y en la industrial, solamente en eso, ¿verdad? En lo demás se arregla o se aplica la regla de la prenda común. Es importante entender estos derechos y obligaciones del acreedor prendario. Ya decíamos, tengo derecho a retener y tengo derecho al pago preferente. Ojo, siempre y cuando yo esté agarrando la cosa. Tengo derecho a la reivindicación, a la recuperación. A ver, ¿qué pasa? Yo tenía la prenda, pero puede ser que yo pierda la posesión de la prenda, la tenencia de la prenda. Me dieron en garantía de prenda el computador, ¿ok? Pasa un tiempo y viene el deudor y me dice, préstame el computador, lo voy a ir a vender. Lo vendo e inmediatamente vengo y te pago la deuda. Yo confiando en la buena fe del deudor, le doy el computador para que vaya, lo venda y me pague. Pero va, probablemente lo vende y nunca más vuelve, no me paga.
he perdido la prenda. Entonces, tengo derecho a recuperar, a reivindicar de cualquier mano se encuentre la prenda. Puede ser de manos de un tercero o de propio el deudor. Obviamente, tengo la posibilidad también el derecho de vender anticipadamente la prenda por deterioro, ¿verdad? Puede ser un deterioro físico, etcétera, ¿verdad? Pero más que todo estamos hablando de la pérdida del valor, ¿no? Un computador, por ejemplo, que hoy en el día la tecnología avanza de tal manera, ¿no? Que hoy es una última versión, tiene un valor, pero para de aquí a unos cuantos meses, este computador se va a depreciar porque van a salir otras versiones más modernas. Entonces, hay un deterioro. No es que el computador se va a arruinar, sino el deterioro está en el tema del precio, etcétera, ¿verdad? Entonces, puedo una venta anticipada. También puedo pedir que ese bien dado en calidad de prenda se me asigne en calidad de pago, ¿no? Porque si yo voy a ir al tema de la mm, venta siempre del bien, ¿no? Es probable que el valor pierda tanto en el valor porque vamos a rematar la venta, vamos a vender judicialmente la prenda, ¿no? Y puede afectar tanto el precio que realmente esa garantía ya no cubra la obligación. Entonces, en vez de que se venda públicamente la prenda, mejor me lo agarro que se me asigne en calidad de pago, ¿no? Siempre pensando en el cumplimiento total de la obligación y la indivisibilidad, ya decíamos, ¿verdad? La garantía, la prenda por su naturaleza puede ser divisible, pero no me pueden pedir que yo esté devolviendo parte de de la prenda porque ya hay pagos parciales. Me quedo con todo hasta que me paguen todo. Y las obligaciones, por cierto, es que yo tengo que cuidar la prenda, porque tengo que devolver, tengo que responder por esa prenda que me han dado y tengo que devolver en las mismas condiciones en las que he recibido, porque soy un simple depositario. Salvo, vamos a hablar más adelante de la prenda fructífera, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasaría con esa prenda fructífera, ¿no? Obviamente, esto de cuidar, ¿verdad? Mantener, conservar, genera costos, genera gastos, no es gratis. ¿Y quién va a pagar esos costos? El deudor. Porque con la venta de la prenda, primero voy a pagar los gastos de guarda, mantención y conservación, cuando lo venda la prenda. Después voy a pagar los intereses, ¿no? Y luego voy a pagar el capital, ¿verdad? Porque cuidado, pague primero el capital y después no alcance ni para los intereses y menos para los gastos de guarda, mantención y conservación. ¿Quién me va a devolver lo que yo he gastado en guardar la prenda? ¿Verdad? Entonces, tiene que ir primero gastos de guarda, mantención, conservación, intereses y luego al tema del capital, ¿no? Entonces, decíamos, ese derecho de retención es importante, ¿verdad? Porque yo como acreedor puedo retener o hacer retener con una tercera persona esa garantía, ese bien, hasta que se me pague, decíamos, ¿verdad? El total de la obligación. Y ya hemos comentado que aún la prenda fuera divisible y hubieran pagos parciales de la obligación, no me pueden pedir que yo esté devolviendo la mitad de la prenda ante pagos parciales. No me pueden pedir. Yo me quedo con todo hasta que me paguen todo, ¿verdad? Y obviamente ese derecho de preferencia, ya hemos indicado también, todo depende de la Constitución y la Constitución está indudablemente con la entrega de la garantía, que el acreedor tenga en sus manos esa garantía, ¿verdad? Y tiene ese derecho de preferencia porque ya hemos comentado que podrían haber hasta dos, tres, cuatro, cinco acreedores prendarios con la misma prenda, ¿verdad? Hemos dicho que moralmente está prohibido, pero jurídicamente no, ¿no?
Obviamente, entonces, ¿quién va a ser pagado primero? ¿El más antiguo de los documentos? No, el que tiene la cosa en sus manos, ¿verdad? Y también hemos indicado que si pierde la posesión de la prenda, podemos hacer una reivindicación. Hace rato hemos comentado de un detalle. Yo simplemente soy depositario, no puedo utilizar, no puedo gozar, no puedo disfrutar de la prenda, ¿verdad? Soy un simple depositario, ¿verdad? Y estoy prohibido de usar esa garantía prendaria. Pero, ¿qué pasa si es una prenda que puede generar frutos, que puede generar plata, ganancia, ¿verdad? Ah, eso debemos señalar en el contrato. Debe haber una cláusula, de acuerdo al 1408, que indique que esta es una prenda fructífera y que por lo tanto estamos acordando que el acreedor puede utilizar la prenda, puede disfrutar de la prenda. Y las ganancias que obtenga por esta prenda, primero van a ir a cubrir los gastos de guarda, mantención y conservación de la cosa. Si la ganancia de la prenda es buena, vamos a pagar los intereses. Y si la ganancia es muy buena, podemos inclusive hasta pagar el capital. Se me ocurre una fotocopiadora. Una fotocopiadora es una prenda fructífera, ¿verdad? Podemos convenir que me da en calidad de prenda la fotocopiadora y yo la voy a hacer trabajar la fotocopiadora. Voy a poner un negocio, ¿no? Y el negocio puede ser tan bueno que con la ganancia de la fotocopiadora pague los gastos, pague los intereses e inclusive pague el alquiler, el préstamo, perdón. Y al final se lo voy a devolver la prenda. La propia prenda se ha pagado la deuda, imaginémonos. Eso es prenda fructífera. Pero eso se puede hacer siempre y cuando hayamos acordado en el contrato. Si no hemos acordado la aplicación del 1408 del Código Civil en el contrato, soy un simple depositario. Esa fotocopiadora tengo que guardarla en un depósito y no puedo usarla. Pero sí tengo que cuidar que se conserve, que se mantenga, que no le pase nada. ¿Y qué pasaría si le pasa algo a la prenda? Estoy guardando la prenda y de pronto viene una lluvia, ahí entra agua por el techo, lo moja totalmente la fotocopiadora o se cae el techo, lo aplasta la fotocopiadora, lo rompe, ya no sirve la fotocopiadora. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, los papeles cambian. Primero, vamos a hacer un avalúo de la prenda. Si el valor de la prenda es de hecho, esa prenda va a ir a cubrir la deuda. ¿Qué pasaría si la prenda vale menos que la deuda? ¿Puedo reclamar la diferencia? No. ¿Por qué? Porque yo tenía que guardar, mantener y conservar la prenda. Y por mi culpa, esa prenda se ha destruido o me han robado. Por lo tanto, no puedo decir, la prenda valía 3.000 y vos me debes 5.000. Ahora págame todavía los 2.000 de diferencia. No, pena, has perdido. Se da por pagada, tas con tas. Pero ojo, que tampoco podemos abusar. Porque si no, yo lo haría perder la prenda y diría, se ha perdido tu prenda, tas con tas. ¿Cuándo? ¿Qué pasa si la prenda vale 7 y yo solamente le he prestado 4? Ah,
En este caso, ahora yo que era el acreedor, me convierto en deudor. Le debo al dueño de la prenda la diferencia por el valor. ¿Se dan cuenta? De lo contrario, no habría seguridad jurídica. Todos harían perder las prendas, especialmente cuando la prenda tiene un valor mayor que la deuda, ¿no ve? Y dirían, ah, qué pena, me han robado tu computadora. Ya, pues ahora, tas con tas, ni modo. No, mi computadora valía 10 y yo a vos solamente te debo 3. Ahora tú me debes a mí 7. Tienes que devolverme el cambio. Ah, así funciona el negocio. Por eso que las obligaciones y los derechos del deudor, su obligación es pagar los gastos de guarda, mantención, conservación, pagar los intereses y pagar el capital en ese orden, ¿verdad? Su derecho sigue siendo dueño, ¿verdad? Puede vender la prenda, pero con autorización del acreedor. Puede sustituir la prenda, sí, pero con autorización del acreedor. ¿Puede beneficiarse con los frutos? Ya hemos dicho, sí, puede, pero tiene que acordarse ese extremo, ¿verdad? Por eso es importante hablar de estos derechos y estas obligaciones, si se dan cuenta, ¿verdad? Los problemas giran a partir de estos aspectos. Decíamos, también es posible dar en los créditos en calidad de prenda. Esto ya estaba claro en el Código Civil en los artículos 1413 y 1416. ¿Verdad? Lo que pasa, o lo que pasaba, ahora ya no pasa, lo que pasaba es que el Código de Procedimiento Civil, el abrogado, no decía nada sobre esto. Entonces, no se podía aplicar esta prenda de créditos porque faltaba un tema procedimental. Había norma sustantiva, pero no había norma adjetiva, ¿no? Entonces, hoy el Código Procesal Civil ha complementado, ¿verdad? Y, por ejemplo, nos dice que son documentos probatorios del crédito. Todo acto escrito, notificado y aceptado por el deudor, ¿verdad? Y lógicamente se va a cobrar el crédito más los intereses y todas las emergencias, ¿verdad? Todos los accesorios. Y el 415 del Código Procesal Civil, lo que no había antes, nos dice que podemos embargar créditos. Y la preferencia nace desde el momento de que se ha notificado al deudor del deudor. A ver, ¿cómo funciona esto? Yo debo plata a Juan, ¿verdad? Yo le debo a Juan, pero a mí me debe Pedro plata. Yo le digo a Juan, cuando me pague Pedro, te voy a pagar. Me debe, aquí está mi contrato, todo. Hay un riesgo. Cuidado me pague Pedro y cuando me pague Pedro a mí, yo me lo gaste el dinero y no le pague a Juan. Eso es lo que ocurre comúnmente, ¿no ve? Tú vas a cobrar un dinero y te dicen, a mí también me deben. Inmediatamente me paguen, yo te lo voy a traer a tu casa. Tú confías, te muestran el documento del préstamo, todo. Mira, me debe. Tú confías, el otro cobra y a vos no te llega nada. Entonces, puedes pedir el embargo como una medida también cautelar, ¿verdad? Embargar lo que a mí me debe Pedro. Juan puede embargar lo que me debe a mí Pedro. ¿Para qué? Para que Pedro ya no me pague a mí, sino que Pedro le pague directo a Juan, que es mi acreedor. Queda clara la cosa. ¿Y cómo vamos a medir los grados y preferidos? Porque puede también otro que haga el embargo, ¿no ve? ¿Quién tiene derecho a ser pagado primero? El que primero ha notificado al deudor, el que primero le ha notificado a Pedro.
Porque aparte de Juan, por ahí también yo le debo plata a José, a María, ¿verdad? Entonces, el primero que notifica al deudor Pedro es el que tiene preferencia de pago. Los otros no tienen preferencia de pago. Eso es lo que llamamos la teoría de grados y preferidos, que se dan cuenta, en cada caso hay una forma de establecer los grados y los preferidos, ¿no? Hoy estoy hablando de los grados y preferidos en términos genéricos, digo, en cada uno de los casos, ¿verdad? En el libro tenemos un tema específico que es precisamente la teoría de los grados y de los preferidos, ¿verdad? Pero hoy ya me estoy refiriendo anticipadamente a la preferencia de pago en cada uno de estos casos. En la prenda común, el que tiene primero, ¿verdad? En los créditos, lógicamente, ¿verdad? El que ha sido notificado primero. La prenda se extingue. Se puede extinguir por la vía de la consecuencia y por vía directa. Por vía de la consecuencia, por su condición de carácter accesorio. Se cumple la deuda. ¿Cómo se extingue la obligación principal? La obligación principal se puede extinguir por cumplimiento, por condonación, ¿verdad? Entonces, si la deuda es condonada, chao prenda. Si la deuda es pagada, chao prenda. Puede haber una renuncia al contrato de prenda. Puede haber, se extingue la prenda. La deuda principal no. También se puede extinguir por pérdida de la cosa, ¿verdad? Pero ya hemos dicho, puede afectar a la deuda principal e inclusive puede cambiar la condición. El acreedor se puede volver en deudor y el deudor en acreedor, ¿verdad? Y hemos comentado por el cambio, por la diferencia del valor. Y por la vía directa, por deterioro de la prenda, por uso o abuso de los frutos cuando no se ha pactado la prenda fructífera. Y obviamente también por el cumplimiento de la obligación. Entonces, esa prenda a la que nos hemos referido hace rato como excepción, Planier la denomina la prenda retenida. También se la llama prenda con registro, ¿verdad? No hay remisión, por lo tanto, no cumple su condición de pigno, ¿verdad? Pero sí está dirigida a garantizar el cumplimiento de la obligación. En la naturaleza jurídica habíamos señalado que esta garantía que este préstamo tiene que ser obligatoriamente utilizado para explotar, para beneficiar a la propia garantía o la actividad de la garantía, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me presto plata para comprar semillas y doy en calidad de garantía de prenda sin desplazamiento mi tractor? Ok, hasta ahí está bien. Pero en vez de comprarme tractor, me compro un auto. Ah, ya no está bien. Entonces, ¿qué puede hacer el acreedor? Puede venir y se lo lleva el tractor como prenda común. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que invertirse para el fin que se ha indicado. Y si el dinero se invierte en otra cosa, desaparece la prenda sin desplazamiento y automáticamente se activa la prenda común, ¿verdad? Entonces, en vez de comprar semilla de trigo, yo me compro un auto, pero el documento dice que el préstamo era para comprar semilla. Entonces, el acreedor va a mi granja, a mi terreno, se lo recoge el tractor y se lo lleva como prenda, ¿no? Y este contrato de prenda debe ser necesariamente mediante documento público. Aparte de los datos de las generales, de los montos, de la forma de pago, etcétera, tiene que estar claramente establecido, ¿verdad?, en qué se va a utilizar el dinero, el crédito. Es importante, porque si no decimos en qué se va a utilizar,
¿Cómo cambia la figura que decíamos hace rato? Yo tengo que decir, voy a comprar trigo, semilla de trigo, no sé, tal cantidad. ¿Por qué? Porque en el contrato, además, ¿verdad? Tiene que establecerse una cláusula, ¿verdad? Donde el acreedor tiene derecho de realizar inspecciones técnicas y administrativas, como dice el artículo 1422. Entonces, en el contrato hay que poner una cláusula, donde yo, acreedor, tengo derecho de ir al terreno del deudor para ver que efectivamente se haya comprado semilla de trigo. Cuidado, no se haya comprado semilla, ¿verdad? Tengo que ir a hacer inspecciones para ver que el tractor se esté manteniendo en buenas condiciones. Cuidado, ese tractor se esté deteriorando y mañana no sirva para cubrir el precio de la deuda. A eso se refiere inspecciones técnicas y administrativas, ¿verdad? Y todos estos elementos, el destino del préstamo, ¿verdad? Las inspecciones, etcétera, deben estar claramente redactados en el contrato de préstamo de dinero con prenda sin desplazamiento, ¿no? Y lógicamente una descripción de la garantía dada en prenda, ¿no ve? El tractor marca tantos, chasis, motor, etcétera, etcétera, porque obviamente no tiene registro. Es posible, en caso de maquinaria industrial, registrar estos bienes, es posible, pero ese registro no es obligatorio, es voluntario, ¿verdad? Hay posibilidades, hay un registro de maquinaria agrícola e industrial, tal como hay un registro de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces también hay un registro de maquinaria agrícola, maquinaria industrial. No es obligatorio, pero podemos pactar las partes y se recomienda. Ya yo te voy a prestar plata, pero tu tractor anda a inscribirlo en el registro de maquinaria agrícola e industrial. Es voluntario, ¿verdad? Tu pala, tu retroexcavadora, tu tractor, etcétera, etcétera, ¿no? Los registras, ¿verdad? Es bueno hacerlos registrar, ¿verdad? Pero es voluntario. Pero lo importante es esto. Esto debe contener el documento. Por lo tanto, el deudor, que es el que se queda con la garantía, tiene que guardar, cuidar, conservar, ¿verdad? Obviamente, frente a cualquier enajenación existe el derecho de retención, ¿verdad? Y se puede también, lógicamente, pedir una venta judicial o asignación de pago y obviamente le da el derecho de preferencia, ¿verdad? Para ser pagado primero, ¿no? Entonces, esta prenda sin desplazamiento es una figura muy interesante, ¿verdad? Que permite precisamente, como su nombre indica, desarrollar esa actividad, ¿verdad? Industrial, esa actividad especial que lógicamente me va a ayudar en gran medida porque yo lo que puedo correr el riesgo es que quiero desarrollar una actividad, pero a veces no va a haber la posibilidad, ¿verdad?, de una garantía. Bien.